Buenas noches, mis amados hermanos. El Señor me los siga bendiciendo. Bueno, gracias a Dios hoy tenemos la oportunidad en esta esta noche de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. El domingo compartimos y hablamos acerca de que tenemos que brillar. Levántate y resplandece. Era el título para el domingo que acaba de pasar. Pero hoy traigo un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza para los cristianos. Para los creyentes verdaderos es un mensaje de esperanza. Invitarlos a San Juan, el capítulo 16. San Juan, el capítulo 16. Y quiero compartir con ustedes estos versículos. Es algo muy importante para los hijos de Dios. Y vamos a estar leyendo el San Juan capítulo 16. Vamos a estar leyendo del versículo 16 hasta el versículo 24. Y luego leeremos algunos otros versículos. Así es que leeremos esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Libro de San Juan, el apóstol San Juan, capítulo 16, versículo 16 al 24. Todavía, versículo 16, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntar y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie hará vuestro gozo. En aquel día no preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Gracias, Padre, una vez más te damos en esta noche por tu misericordia, mi Dios, por tu amor,
por tu grandeza, por tu amor a la iglesia, oh Dios. Padre, te damos gracias porque son palabras, oh Dios, que nos alientan a seguir adelante. Palabras que nos instruyen, oh Dios, y que tocan nuestras almas y nuestros corazones, oh Dios, y nos endereza por el camino correcto. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por tantas cosas, Padre, que nos has dado a cada uno de nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo, Dios, que toque cada corazón en esta noche y que podamos, Padre, entender el mensaje que tú quieres hablarnos a través de tu palabra. Dame, Dios, la palabra de vida, que seas tú, oh Dios, el que esté guiando nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo le puse como título a este pasaje: nos volveremos a ver en el reino de Dios. Nos volveremos a ver en el reino de Dios. Ahora nos estamos viendo físicamente, nos vemos muy a menudo. Pero ¿qué pasa cuando una persona muere? Aunque sea un creyente, aunque sea, no lo volvemos a ver. No lo volvemos a ver físicamente, ni nadie ha visto a un muerto. Y la gente queda con ese sentir, con esa inquietud, con esa interrogante. ¿Dónde fue a dar? ¿Dónde estará esa persona? Cuando la persona entiende muchas cosas. Por eso quiero traer este mensaje. Es un mensaje de esperanza. Juan escribió, todos conocemos a Juan. Juan escribió este libro cerca del año 85 al 90 después de Cristo. Fue escrito después de la destrucción del templo en Jerusalén. Y me llama la atención este escrito de Juan y la vida de Juan. ¿Quién era Juan? Juan era uno de los apóstoles que Jesús llamó y tenía un hermano que se llamaba Jacobo. Y cuando Jesús los llamó, el libro de San Marcos, ahí en el capítulo 3, el versículo 17 de San Marcos, cuando Jesús los llama y ellos llegan a Jesús, y Jesús les pone un apellido. ¿Recuerdan? Y cuando los dos hermanos llegan, Jesús les pone el apellido de Boanerges. Es una palabra no hebrea. Se me fue el nombre. Que hay algunos libros escritos de Isaías del antiguo arameo. Okay. Es una palabra en arameo. Gracias. ¿Alguien dijo arameo? En arameo, que significa hijos del trueno. Yo cuando vi y pensé, digo, wow. Pone Jesús a estos dos hermanos. ¿Y cómo es un trueno? Es ruidoso, escandaloso y hasta asusta. Es decir que ese era el carácter de estos dos hermanos. Y a veces decimos, bueno, Pedro era una chispa, Pedro era así y así, y es cierto, lo vemos en los evangelios, pero poco se habla de Juan y de Jacobo. Entonces,
también eran hombres, cuando decían una cosa, la cumplían. Eran enérgicos. Y eran hombres con ese tipo de carácter. Pero cuando ellos llegan a conocer a Jesús, y cuando empiezan a caminar con Jesús, o antes de esos 3 años, vemos más adelante, y Mateo escribe en el Mateo capítulo 20, el versículo 20, y vemos ahí que Mateo escribe que llega la madre de Jacobo y de Juan a Jesús a pedirle una petición. Y la madre le dice: yo quisiera que estos 2 hijos, mis 2 hijos, cuando tú estés en tu reino, uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Saben? Y a veces critican, he oído la petición de esta mujer, pero yo no la veo como algo exagerado, algo lo que sea, sino que yo me pregunto, ¿qué madre no quiere lo mejor para su hijo? ¿Qué madre no quiere mejor para su hijo, lo mejor para su hijo, para su hija? Entonces yo pienso que no era algo descabellado. Aunque la mamá de ellos todavía no conocían el significado y la venida de Jesucristo y el llamado que él le había hecho. Entonces, mis amados hermanos, siendo con este carácter, ya sabe que le pasó a Jacobo. Jacobo fue asesinado a espada. El rey Herodes mandó a ejecutarlo y lo mataron. Fue el primer mártir, el primer apóstol mártir fue Jacobo. Entonces podemos ver, hermano, la transformación que una persona recibe cuando conoce a Cristo, cuando se entrega a Cristo. Todo, entonces, por delante. Y si seguimos leyendo y vemos a Juan, entonces Juan fue el discípulo amado de Jesús. Tenía una conexión íntima con Jesús. Y estos 2 hermanos, Pedro, Jacobo y Juan, fueron los que vieron a Jesús en la transfiguración. Y estos mismos hermanos, antes de la muerte de Jesús, en el monte de los Olivos, llama a sus discípulos y luego llama a Pedro, Jacobo y Juan. Era el grupito especial de Jesús. Aunque a veces cuando hablamos de grupitos, no es algo malo, hermano. Ese era el grupito de Jesús. Él es Dios, él sabía por qué. Pero vamos a entrar en la materia. Muy bien, hemos enfocado un poco. Y este Juan, entonces, pues como les dije, escribe el libro que estamos actuando, leyendo. Escribe 3 epístolas y el Apocalipsis. Un verdadero siervo del Señor. Pero vamos a el capítulo, versículo 16. Está Jesús hablando, dice: todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Por qué? Porque voy al Padre. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? Los discípulos todavía lo que Jesús estaba explicándoles y hablándoles. Cuando Jesús dijo estas palabras, solo estaban a horas, tal vez no días, o a horas de ser tomado preso y llevado a Jerusalén. Sí.
donde empezarían entonces a torturarlo. Por eso Jesús le está diciendo, ahora un poco y no me veréis, y luego un poco y me veréis. Lo que sencillamente y simple Jesús le estaba diciendo, y ya él se los había anunciado, que él iba a morir, que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que ir a morir en manos de los escribas, de los fariseos y de los gentiles. Sencillamente Jesús está diciendo, no me van a ver por un tiempo porque voy a morir en la cruz. Por un tiempo no me verán y por un tiempo estaré enterrado. Pero después de ese tiempo volverán y me verán. Y después de ese tiempo va a otra ausencia, que es cuando Él ascendió al cielo. Eso es lo que trataba Jesús de decirle a sus discípulos, pero aún no lo podían entender. Entonces, Él dice, no me verán porque yo voy al Padre. ¿Qué significa que Jesús iba al Padre? ¿Saben lo que significa eso? Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, voy al Padre, tengo que ir al Padre para que la redención de ustedes y de sus almas pueda ser efectiva. En otras palabras, yo voy a completar la obra que he empezado. Tengo que ir al Padre, tengo que morir, tengo que terminar de cumplir lo que el Padre me ha encomendado. Por eso yo voy al Padre. Eso significaba que iba a completar la obra que había empezado, la obra para redimirnos en Él y a todo aquel que en Él cree. Entonces los discípulos empiezan pues a preguntarse entre sí, y Él les responde nuevamente. Pero quiero que vamos al versículo 20, donde Él empieza a explicar mejor. Y le dice en el 20, de cierto les digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ellos todavía no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Se estaba diciendo, en pocos momentos iré preso, me torturarán, me crucificarán y me asesinarán. Pero Él dice, ustedes van a llorar, ustedes van a sufrir por eso. Y yo creo que dos tipos de sufrimiento tenían los discípulos. ¿Por qué? Tenemos que recordar, hermanos, que estos hombres tenían 3 años de estar andando con Jesús. 3 años de estar recibiendo bendición de Él. 3 años que ellos no tenían que preocuparse por qué comer, por qué vestir. No se estaban preocupando por nada. Porque si leemos, todos iban juntos y encontramos en la Biblia un grupo de damas, un grupo de mujeres que tenían dinero, apoyaban a esa causa. Ellas les servían. Es decir, en otras palabras, los discípulos
3 años viviendo bien. En un sentido, hablándolo en un sentido físicamente. Pero ¿por qué también llorarían? Su maestro iba a ser quitado. En otras palabras, hermano, Jesús se está adelantando a lo que va a acontecer. Ellos se lamentarían, ellos llorarían. ¿Por qué? Porque verían a su maestro, a su líder, sacrificado, asesinado. Asesinarían a su maestro, a su líder, aquel que lo sustentaba, al líder que era su esperanza, era también su redentor. Recuerden, hermanos míos, que los discípulos aún no habían entendido el plan de Jesús. Todavía no podían entender que su líder, que su guía, que el hombre que resucitaba muertos, que el hombre que devolvía a los ciegos la vista, el hombre que hacía andar a las personas encorvadas, toda sanidad, todo milagro él hacía. Así que ellos estaban con Jesús, ellos estaban con su líder, ellos estaban quien los guardaba, los cuidaba, los protegía. Pero un día a ese líder se lo iban a quitar. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. En otras palabras, Jesús los está preparando para lo que iba a acontecer. Y yo sí creo que tuvieron que sufrir mucho por la pérdida entonces de Jesús. Y hay otra parte de este versículo. Y dice él que ustedes se van a lamentar, ustedes van a llorar, pero el mundo ¿qué? ¿Qué dice el versículo? El mundo se alegrará. ¿Quiénes se alegraran? ¿Quiénes se iban a alegrar? Nada más y nada menos que los escribas, los fariseos, los saduceos, los que creían en Jesús. Ellos se gozaron cuando Jesús murió en la cruz. Estaban contentos, estaban alegres. Y alguien que era el que espiritualmente los estaba usando era Satanás. Y Satanás también se alegró de eso. Satanás pensó, bueno, ahora sí, acabé con el Hijo de Dios. Pero lo que Satanás no sabía era que Cristo iba a resucitar. Y resucitó. Y lo venció. La Biblia dice que ahí Jesús venció la muerte y venció el pecado y venció a Satanás. Hermano, ¿qué contraste hay en el mundo? Por eso Jesús más adelante habla del mundo. Saben, hermano, usted y yo como cristianos, muchas veces no somos no somos como, se me fue la palabra. Es decir, no nos ven muchas veces como buenas personas. Hay oposición en nosotros, contra nosotros. Y aquí en Panamá no se ve mucho, pero en otras partes del mundo sí. Es decir, que a los cristianos son aborrecidos. Gracias a Dios que vivimos en un país donde hay mucha paz. Por ahora. Pero aunque parezca no, pero cuando los cristianos, cuando querían pasar esas leyes y la iglesia se levantaba, muchos no estaban de acuerdo. Muchos no estaban de acuerdo. El mundo se alegra cuando un cristiano también sufre. Eso le pasó a Jesús y a los discípulos. Entonces toda esa jerarquía religiosa, todos esos religiosos, Caifás,
el sumo sacerdote, Anás, otro de los sacerdotes, estaban alegres por la muerte de Jesús. Pero Jesús les dice, ustedes estarán tristes, pero la tristeza se convertirá en alegría. ¿Después de qué? Después de la resurrección de Jesús. Y quiero seguir leyendo. Y Jesús entonces, una ilustración de una mujer, cuando está a punto, cuando le llega al punto de dar a luz, y las que ya tienen hijos, saben lo que es eso. Saben cuando está llegando ya el último momento. Y las que no lo tienen vayan aprendiendo. ¿Verdad, hermana Katia? Eso es un dolor terrible. Y ellas están ahí con la angustia y eso, y el dolor, y mirándose para aquí, y mirándose para allá. Y bueno, Jesús pone ese ejemplo porque después que esa mujer pasa por esa crisis, por ese trauma, cuando el niño nace, se olvidó todo. Se olvida, tienen 2, 3, 4 y 5. Sí, y siguen teniendo. Bueno, mi mamá tuvo 10, imagínense. Parece que no sufría mucho, yo creo, porque 10 hijos, imagínense. No, y hay unas que están como escaleras, uno seguidito del otro. Entonces dice, no, es que lo tenemos así porque la ropa de este le sirve al que viene y después al que viene y así. Y es verdad, cuando la cosa está dura hay que usarla. Hay que usarla. Bien, hermano, no quiero apartarme un poco de esto, pero es la realidad, es lo que Jesús está tratando de decirle a los discípulos. Pone este ejemplo para que ellos entiendan y nosotros entendamos que hay momentos duros y ya vamos para allá. Luego que pone este ejemplo, dice el versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero ¿os volveré a qué? Eso es lo que me gusta. Para mí, este es el versículo clave para este pasaje, o el versículo principal para mí es este. Ustedes tendrán tristeza, ¿pero qué? Pero me volverán. Él le está diciendo, y aún no habían entendido, yo voy a morir, me van a enterrar, voy a resucitar, pero me van a ver de nuevo. Y esa es nuestra esperanza. Hermanos, cuando yo leía este pasaje, vino a mi mente mi madre. Mi madre murió el 26 de septiembre del 2012. Yo nunca me separé de ella. Yo siempre vivía al lado de ella y llegó un momento que me quedé sin trabajo en el 99 y yo tuve que irme a Panamá a trabajar. Y en ese tiempo me separé de ella. Pero yo venía cada 15 días a ver a mi madre. Y me dolió tanto, me dolió mucho porque yo estoy aquí y yo he creído por ella. Porque yo había escuchado la palabra, un pastor la visitaba, ella fue la primera que se convirtió en mi familia. Y a través de muy grave que ella tuvo, yo le puse condición a Dios. Las cosas que uno hace, hermano, cuando uno no es un creyente.
Yo le dije, Señor, ella tenía aneurisma, imagínense, en la cabeza. En el año 1977. Ahora, hoy día, la ciencia ha adelantado mucho, pero todavía sigue siendo una enfermedad muy seria. Y aquí hay profesionales que trabajan en la medicina que saben lo que es eso. Y ella la tenía en este costado. Y los doctores le dijeron, podemos operarla, pero no les damos esperanza de vida. Y yo le dije, Señor, si mi mamá se salva, yo poniéndole condiciones a Dios. Cuando no creemos, hacemos tantas cosas. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso y tan amoroso que mi mamá salió bien de la operación. Y desde ese día yo me convertí, desde ese año. No quiero seguir más el testimonio, es largo. Pero cuando me fui a Panamá, cuando venía cada 15 días, y la última vez casi que la vi, porque yo cuando venía acá, antes de irme, siempre iba al cuarto donde ella estaba. Y bueno, conversaba con ella, ya su mente no estaba tan clara como, tenía 87 años, no tanto por la edad, sino por la misma enfermedad. Pero ella quedó, antes de eso ella quedó bien. Y yo siempre le decía, ay mamá, cuando quiero regresar y quiero verte de nuevo. Ya yo me había ido a Panamá, yo me había ido en el 99 y en el 2002 recibí entonces la llamada de que ella había fallecido. Entonces salimos con mi esposa para acá y una hermana que también vivía allá y bueno, no pude ver más a mi madre, pero cuando leo este versículo, cuando leo esto que Jesús habla, me iré, ustedes llorarán, pero me volverán a ver. Hermanos míos amados, si usted tiene un familiar que fue un creyente y partió de este mundo, tenemos una esperanza de verla. Tenemos una esperanza para verla, para abrazarla, para hablar lo que no pudimos hablar. Podemos abrazarla nuevamente. Y creo que podemos decirle, te extrañé allá en la tierra, no sé. Esa es la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Partiremos de aquí, pero nos volveremos a ver. Y creo que aquí hay varios que han perdido familiares creyentes. Allá tendremos el tiempo, hermano. A veces escuchamos, y he escuchado a algunos que dicen esta frase, que no tiene, tal vez no tenga que ver con lo que estoy diciendo, o sí. Pero dicen que cuando nosotros morimos, cuando vayamos al cielo, he oído eso, que vamos a pasar día y noche orando al Señor. Déjeme decirle que eso no es cierto todo. No es que vamos a pasar día y noche. Es cierto que en Apocalipsis lo dice, pero cuando nosotros vamos y leemos la palabra, es cierto que Juan vio eso y Juan vio a los seres adorándolo día y de noche. Pero ¿por qué de día y de noche? Porque estaban frente al juicio. Al juicio. No sabemos qué tiempo duró ese juicio, no lo dice la Biblia, pero las copas, bueno, ustedes saben tantas cosas que pasó. Y yo les digo eso, que solo no iremos allá. Claro que lo vamos a adorar. Pero lo que trato de decir es que tenemos tiempo para estar con nuestra familia. Si no fuera así, Jesús se lo hubiera dicho. Juan 14:6, el versículo 2, ¿qué dice Jesús? Voy a leérselo. Volteen la página. Bueno, vamos a leer el 1 y 2.
Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿para quién? Para ustedes. ¿Qué es una morada? Es una casa, hermanos. Entonces podemos, porque si no, entonces Dios, no sé si Dios nos haría para solo estar adorándolo día y noche. Entonces, ¿por qué una ciudad donde es tan hermosa, donde las calles parecen oro, donde podemos caminar, hermano? Hay una esperanza para nosotros. Claro, por supuesto que vamos a adorar a Dios también, pero ya no lo necesitamos hacer como ahora. No sé si me entiende, no sé si me puedo explicar. Nada más no vamos a eso. Vamos a estar con nuestros seres queridos allá. Hermanos, ¿saben? Y eso es algo eh, que yo les enseño a los hermanos de la comunitaria. Los que están conmigo, todos han aceptado a Cristo. Ahora, si han sido fieles o no, eso lo sabe Dios. Eso yo no lo sé. Pero yo les he dicho a ellos, hermanos, yo quisiera verlos a todos ustedes allá. Igual a los que están aquí. Yo sé que yo me voy primero de muchos que hay aquí. Yo sé que me voy a ir primero. Pero yo les espero verlos todos allá. Y allá podremos conversar. Y siempre que yo enseño la palabra, eso yo hablo. Ahora, ¿quiénes son los que van a poder ver y hablar? Los que han creído en Cristo. Si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, alguien que nos ve o que nos oye, es el momento. Porque si usted no acepta el sacrificio de Jesucristo en la cruz, entonces usted no podrá estar allí. Jesús se lo está diciendo a los discípulos, porque ellos habían creído en Él. Y esa era la esperanza, y esa es nuestra esperanza. Y un día nos volveremos a ver, un día estaremos allá. Como dice Pablo, no somos como los que no tienen esperanza. Allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo versículo 16, Pablo habla de acerca del arrebatamiento de la iglesia, pero él dice, los que ya partieron no se preocupen, nosotros no somos como los que no tienen esperanza, nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos la resurrección, nosotros nos volveremos a ver. Y esto es lo que me llamó la atención de este pasaje. Es que Jesús le está diciendo, pero os volveré a ver y se gozarán vuestro corazón y nadie podrá quitarles ese gozo. Allá no hay maldad. Allá el maligno no puede estar. Allá es un gozo permanente para nosotros, para los cristianos, para los hijos. Y ahora Jesús le dice, el 23, en 23, en aquel día no me preguntaréis nada. Ahora, ¿qué día está hablando Jesús? En el día de la resurrección, es decir, después de haber resucitado. No me preguntaréis nada. ¿Por qué? Porque el día de su resurrección, el día de la venida del Espíritu Santo. Es decir, que ellos tendrían, escuchen, una relación, o tenemos una relación directa
con el Padre. Ya no necesitamos sacerdotes. Ahora, los creyentes somos sacerdotes. La palabra de Dios lo dice. Es decir, por eso Jesús está diciendo, bueno, ya en otras palabras, ahora para ustedes acercarse a Dios tienen que ir al sacerdote, tienen que llevar un sacrificio. Porque recuerden que cuando Jesús estaba vivo, la ley estaba vigente y esa era la manera correcta. Pero cuando Él iba a morir, ya no necesitan el sacerdocio. No necesitan el sacerdocio. Ahora ustedes pueden, en otras palabras, ustedes pueden dirigirse al Padre y conectarse directamente con el Padre. Ya no necesitamos intermediarios. Gloria a Dios por eso, por lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora todos podemos clamar al Señor por esa obra. Por eso Él les dice, no me pedirán nada. Y dice, de cierto les digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, se los dará. Y dice en el 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, ¿por qué no pedían nada en el nombre de Jesús? ¿Saben por qué no pedían nada en el nombre de Jesús? Porque Jesús estaba vivo todavía. Él está diciendo, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Porque cuando Él moría en la cruz, entonces, por eso cuando nosotros oramos, pedimos en nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Eso lo dice la Biblia, eso es lo correcto. Así que ya no necesitarán lo que ahora tenemos, hermanos, esa comunión, esa relación directa con Dios. No porque somos buenos, sino por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Tenemos esa esperanza. Y quiero decirle algunas cosas que en los siguientes versículos dice, el 24, hasta ahora pues nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y os recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en... Ahora viene cuando ya no os hablaré en alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no, yo os digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Claro, ahora les está aplicando más claro. Y los discípulos dijeron, bueno, ahora hablas claramente y no estás usando ejemplos. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso, dicen los discípulos, creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creen? Y aquí la hora viene y ya ha venido ya estaba en el momento en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Los discípulos habían dicho, Señor, ahora creemos y sabemos que has venido de Dios. Y no es que no habían creído, sí habían creído.
Pero ¿sabe qué? Todavía tenían una fe muy débil. ¿Y saben por qué los discípulos fe muy débil? ¿Saben por qué? Porque ellos no habían recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estaba en ellos aún. Habían creído en Jesús y dijeron, sí creemos en ti, sí Señor te amamos, sí que has sabido de Dios. Pero Jesús se lo está diciendo ahí, profetizándolo a ellos mismos. Saben que ustedes, cuando esto venga, ustedes van a salir huyendo y me van a dejar solo. Y así fue. Pero lo que me llama la atención, mis amados hermanos, es que a pesar de esa fe tan frágil, a pesar de esa fe o pequeña fe de los discípulos, Jesús no los abandonó. No dejó de amarlos. Sí, como usted y como a mí. Aunque nuestra fe, no sé cómo ande su fe, pero Él te ama. Él te conoce. Él sabe que has creído en Él. Y Él te va a fortalecer esa fe. A veces nuestra fe como que quiere tambalear. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Tenemos el amor de Dios. Es triste entonces pues que esta fe de los discípulos era una fe de momento, pero lo dejaron solo. Pero Jesús sabía y aún así los amó y cumplió la obra que había prometido a ellos y a nosotros. Pero hermanos míos, eso lo podemos ver en Hechos el capítulo 2. Después del Pentecostés, los discípulos se levantaron en fe, se levantaron con poder. Su fe al principio fue débil, pero luego después todos estuvieron dispuestos a dar su vida por su fe, a dar su vida por el Señor. Y lo sabemos que todos fueron martirizados, excepto Juan. Y Él no nos va a abandonar. Siempre está con nosotros. Es más, Dios no manda o no demanda de nosotros una perfección. Él demanda que le sigamos y que cada día crezcamos más en la fe y en el compromiso con Él. Así que, mis amados hermanos, nos volveremos a ver en el reino de Dios. Puesto de pie, mis hermanos, vamos a terminar con una oración para que el Señor nos fortalezca. Vendrán momentos difíciles, mis hermanos. El mundo no va a mejorar, porque eso ya está escrito en su palabra. Pero para nosotros, como hijos de Dios, tenemos al Dios, a nuestro Dios. Tenemos a Jesús que murió por nosotros. Él nos sustentará. Él nos dará la fuerza para seguir adelante. Porque Él quiere
que cada uno de nosotros nos volvamos a ver en el reino de Dios. Y yo creo eso, hermanos. Estoy completamente convencido de que así será. Y allá podremos vernos otra vez. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, por esta palabra, oh Dios, por esta palabra que nos da esperanzas para seguir adelante. Nos da esperanza, Dios, porque sabemos que tú venciste, Dios. En el mundo habrá aflicción, como tú terminaste diciéndoles a los discípulos. Pero no se preocupen, que yo he vencido al mundo. Para los discípulos fue muy difícil, porque les costó su vida. Cuando estaban con el Maestro, todo era fácil para ellos. No tenían por qué preocuparse. Estaban cerca del Señor. Él los guardaba, los cuidaba. Pero cuando el Señor partió,